buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, gracias por acompañarnos un sábado más. Muchos temas hay que hablar, así que entramos de lleno con los periodistas para el debate de esta noche. A ver, hay al menos 3 magistrados que están señalados seriamente de corrupción, que ya tienen procesos abiertos, de unos para retirar la inmunidad. Ya vemos el caso de Vladimir Aguilar, que ha renunciado. Yo quisiera saber, según ustedes, ¿cómo está esto? ¿Puede ser una depuración indirecta del organismo judicial, según ustedes? Yo creo que en efecto sí estamos ante alguna especie muy extraña de depuración que no se logró cuando se había seleccionado a este grupo de 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el que asistimos que había un gran clamor porque la elección estaba de alguna forma truqueada. El elemento más visible en esa ocasión fue que Gudy Rivera pues le había pedido a la magistrada Claudia Escobar que a cambio de que se mantuviera como magistrada de apelaciones, pues le diera a Roxana Valdetti un amparo por este caso de la proclamación de Alejandro Sinibaldi. Así que sí creo que estamos observando cómo esta cohorte de magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia de alguna manera están siendo depurados debido a sus vínculos con, o por lo menos sospechas con casos muy fuertes de corrupción. Y es que al final yo creo que esto sí ya se veía venir con el proceso de selección de los magistrados, en donde se hablaba ya de un pacto de la impunidad por parte de la bancada en aquel entonces oficial del Partido Patriota y del partido líder. Ya se venía a venir. Mira, se esperaba que esto ocurriera, tomando en cuenta de que eran personas puestas claves, obviamente no todas, pero sabíamos que las miradas se iban a voltear hacia estos magistrados, y pues en este proceso de depuración en todas las instituciones que se está dando, la Corte Suprema de Justicia no tenía que pasar por debajo. A mí algo que me preocupa un poco es que al final de cuentas nos vamos a quedar sin magistrados, tanto en la Corte Hay mecanismos para sí, poder seguramente, no, es un decir. Lo que sucede es que en su debido momento, y yo entiendo también que no se debió haber allanado el procedimiento, porque al final de cuentas, si bien se sabía de estos señalamientos, pues no existían las pruebas adecuadas o que correspondían a estos casos para poder pedir el antejuicio de estos magistrados, porque al final de cuentas sí existían los señalamientos, pero el proceso, me imagino que sí, hasta el final de cuentas logró como concatenar todas las pruebas para poder pedir junto al Ministerio Público que se le retirara la inmunidad a estos magistrados. En el caso de Charchal, pues bueno, es claro y es evidente, yo considero que también debería de seguir el ejemplo de Vladimir, porque en cualquier otra parte del mundo, en una sociedad democrática, pues si hay estos serios señalamientos, pues por probidad, por moral ante la población, pues lo más correcto es que renuncien. Entonces yo realmente no creo que sea una depuración per se de la Corte Suprema de Justicia, sino que es el resultado de todas las investigaciones a las que ha llevado el caso TCQ. Creo que entonces a partir de esto, este es el génesis que ha detonado en todas estas capturas y en todas estas renuncias. Pero yo sí creo que sí abona, o sea, estamos presenciando el caso TSQ, pero todavía falta el de bufete de la impunidad, donde están involucradas la jueza Marta Sierra de Stalin y la magistrada Blanca Aida Stalin, y por ahí pueden aparecer varios casos más. Y entonces sí, utilizando un poco las palabras de Miguel, nos vamos a quedar sin corte. Hay procesos de sustitución, pero esa lista de 26 de donde se deben encontrar los sustitutos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tampoco es necesariamente una lista inspiradora de un sistema de justicia independiente. Bueno, pero tampoco podemos tener a magistrados con señalamientos tan serios de corrupción en esos cargos. Yo creo que sí vale la pena que se siga haciendo la depuración conforme sea necesario. Además, recordemos que estamos ante una serie de propuestas que están haciendo los 3 organismos estatales para reformar todo el sistema judicial, y es precisamente esto lo que se quiere eliminar, ya instalando el Instituto de Formación o de Carrera Judicial, que vaya a permitir que los que lleguen a esos cargos sean personas que tengan una carrera establecida y
que se puedan hacer esos relevos de ser necesarios. Yo creo que con sí señalamientos tan viene a serios. reforzar esa demanda de querer reformar el sistema de justicia, pero yo creo que mientras los cargos, estos altos cargos, sean electos por políticos, definitivamente vamos a seguir viendo este tipo de prácticas. Yo creo que hay algo muy fundamental aquí y eso lo hacía ver el movimiento Pro Justicia en su momento. Si bien es cierto, no cambió la forma, el fondo, quiero decir, sí la forma, porque pues ahora hubo mucha más fiscalización, pero de cualquier manera quedaron los que iban a quedar. Por lo menos hay más líneas de cómo poder fiscalizar a estos funcionarios o en este caso a los magistrados. Y lo que se viene creo yo que es muy importante, porque al final de cuentas, si en su momento, en el momento de la elección, no se pudo detener este proceso, pues ahora creo que con pruebas contundentes, y esa es otra cosa, es muy diferente señalar a un magistrado o a un candidato a magistrado que tener las pruebas correspondientes, como en este momento sí las tiene el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, para poder señalar y poder tener esas pruebas que valga la redundancia, pues son necesarias para poder quitarle la inmunidad y en todo caso pues enjuiciar a uno de estos altos funcionarios. Sí, al final de cuentas creo que, no sé si conjugar en pasado o en presente, pero lo cierto es que esta Corte Suprema de Justicia nos desnuda cómo el aparato judicial guatemalteco, al igual que sabemos cómo el aparato político guatemalteco responde a intereses no necesariamente legítimos y que más bien muchos jueces están ahí para, como los diputados, hacer negocios. Y falta un montón, y fíjense que se nos olvidó, y ahorita no tengo el nombre del juez que le había pedido que eran 10, 15 millones Patán. de quetzales, el juez Patán. Sí, ¿En el en caso efecto. Raes? En el caso, no, pero también hubo otro caso donde hay involucrada una procesadora de alimentos, ¿se recuerdan que se originó en Quiché? O sea, de a poco estamos viendo que el sistema judicial se está comenzando, no sé si a autodepurar, pero sí con una buena cantidad de presión pública, a comenzar a limpiarse. Y lo más importante es que se está depurando de cara a un proceso de reforma profunda de todo el sistema judicial que va a permitir que más adelante esto no se repita. Ya lo mencionaba anteriormente. Es que esa es la clave, frente que no se que hay. repiten, que no sea un asunto de sensación. Porque si al final de esto, dentro de 5 o 10 años, seguimos inmersos en este problema, perdimos el Y es que tiempo. recordemos Lo que objetivo es que finalmente, no se repita. finalmente van a llegar a estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia quizá algunas decisiones de estas reformas que se vayan a hacer a todo el sistema judicial y también de seguridad, así que estaremos muy pendientes de qué es lo que sucede al respecto. Vamos a un corte ahora, lo esperamos en el siguiente bloque.